أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados y puros imames de su descendencia. En esta clase número 15, en esta quinceava clase, quinceava y última de las clases del tafsir o exégesis del Sagrado Corán y sus fundamentos y métodos, seguiremos hablando acerca del tafsir de Ahlul Bayt, el tafsir de los imames del profeta del Islam y los imames de Ahlul Bayt y de los inmaculados de Ahlul Bayt, para ser más preciso. Habíamos hablado a lo largo de todas estas clases que entre las fuentes acreditadas para realizar un tafsir o exégesis del Sagrado Corán se encontraba el mismo Sagrado Corán, puesto que sus partes se explican entre sí. Se encuentra, por supuesto, el mismo idioma árabe, se encuentran las narraciones acreditadas del profeta del Islam y, como ya hemos visto, también las de los imames de Ahlul Bayt, las de los inmaculados de Ahlul Bayt, tanto por ser considerados como tal, como inmaculados y puros por el mismo Sagrado Corán, como por los hadices ya directamente explícitos del profeta del Islam acerca de la condición de Ahlul Bayt, de exégetas, explicadores, acompañantes permanentes del Sagrado Corán. También teníamos, por supuesto, como fuente de tafsir el aql, el intelecto, conocer las causas de la revelación. Cuando queremos estudiar o familiarizarnos con el tafsir de Ahlul Bayt, obviamente tenemos que referirnos a las narraciones, a las tradiciones que nos han llegado al respecto de Ahlul Bayt, de la gente de la casa del profeta. Entre las narraciones que nos llegan de Ahlul Bayt existen diferentes contenidos. A pesar de hablar del Sagrado Corán, las mismas narraciones que hablan del Sagrado Corán tienen diferentes contenidos, diferentes niveles, diferentes sentidos expresivos o niveles de sentidos expresivos. La acreditación que tienen las narraciones no son iguales, algunas están más acreditadas que otras, e incluso hay narraciones que se las vincula a Ahlul Bayt, con todos ellos sea la paz, pero que en realidad no surgieron de ninguno de los 14 inmaculados. Es por eso que los sabios, en general, en sus estudios, han clasificado estas narraciones de diferentes maneras. Por ejemplo, hay quienes las han clasificado en narraciones ar-riwayat tafsiriyya o at-ta'wiliyya, las narraciones que realmente tienen un tafsir o exégesis del Sagrado Corán o explicación propiamente dicha, y están otras narraciones que en todo caso se ocupan del ta'wil o la realidad o sentido inicial de las narraciones o propósito final de las narraciones. Otros han dividido o clasificado las narraciones en aquellas que se refieren a tafsir al-zahir o a tafsir al-batin. El tafsir
de lo aparente del Sagrado Corán y las narraciones que se refieren al tafsir de los sentidos ocultos del Sagrado Corán. Otros han clasificado las narraciones en narraciones que explican el sentido expresivo de las aleyas del Sagrado Corán. Siendo la contrapartida las narraciones que exponen el caso o sujeto o tema de aplicación de esas narraciones. El famoso sabio, célebre sabio, gran sabio, destacado gnóstico, filósofo, sabio musulmán y exégeta del Sagrado Corán, Allama Muhammad Hussein Tabatabai, Ridwanullah Ta'ala alayh, que Dios esté complacido de él, divide las narraciones en tres tipos. En narraciones que son explicativas, las que son realmente mufassira, en narraciones que expresan o dirigen la atención al sujeto, caso o tema de aplicación. Y en tercer lugar, considera las narraciones que se refieren al batn o sentido oculto del Sagrado Corán. Este es Tafsir al-Mizan. Al-Mizan fi Tafsir al-Corán, de Allama Muhammad Hussein Tabatabai. Es uno de los tafsires contemporáneos más célebres. Al final de sus explicaciones o del tafsir que él mismo hace de las narraciones del Sagrado Corán, él realiza estudios después de hacer un tafsir de cada párrafo o de cada fragmento del Sagrado Corán. Al final dispone lo que se llama un bahsun riwa'i, un estudio considerando las narraciones, estudio de las narraciones del Sagrado Corán que se refieren a ese fragmento sobre el que él hace el tafsir o exégesis. También tiene a veces bahsun falsafi, estudios relacionados a cuestiones filosóficas pertinentes a lo que se acaba de leer o a lo que se acaba de explicar. En este bahsun riwa'i o estudio de las narraciones, el Allama Muhammad Hussein Tabatabai no expone todas las narraciones que se han mencionado sobre una ley en particular, a pesar de que se atribuyan a Ahlul Bayt, sino que él es muy crítico de las narraciones y realmente únicamente pone aquellas que primero él considera acreditadas, segundo considera que son realmente pertinentes al tema y que realmente tienen la categoría de mufassira o explicativas. Existen otros libros como el Tafsir Nur al-Thaqalayn. Tafsir Nur al-Thaqalayn tiene la característica que realmente no es un tafsir de un sabio, no es una exégesis de las palabras del Sagrado Corán, de las aleyas del Sagrado Corán que realiza un sabio en base a su propia comprensión y conocimiento, sino que en realidad es un libro de narraciones. El famoso sabio, al-Huwayzi, lo que hizo fue recopilar las narraciones de Ahlul Bayt referidas a las aleyas del Sagrado Corán, disponiéndolas en el mismo orden en que se encuentran las aleyas del Sagrado Corán, que es en el orden de tradición, no en el orden de revelación, no en el orden en que fueron reveladas las aleyas, sino en el orden de tradición, que es el orden en el que se encuentran las aleyas en el Sagrado Corán, que hoy está al alcance de las personas. Y
y además hizo lo que se llama un tanqih, una depuración, un tahdib, una depuración de las narraciones, de manera tal que después de un análisis muy crítico solamente escogió alguna de las narraciones que se encuentran en diferentes libros. Existen narraciones en libros de sabios shias que no necesariamente se consideran narraciones acreditadas. Ejemplo de esto es el libro Bihar al-Anwar. Bihar al-Anwar es un libro, es una obra de 116 tomos. 116 tomos grandes, no son 116 librillos. Realmente es una obra increíble en cuanto a la magnitud, a sus dimensiones, a su magnitud, dimensiones, volúmenes, el volumen de la obra. Pero el mismo sabio, Muhammad Baqir al-Majlisi, escribió en la introducción de esta gran obra: lo que hice fue recopilar todo lo que encontré para posteriormente hacer un trabajo de depuración de estas narraciones, hacer un análisis de las mismas, disponerlas y clasificarlas en categorías fuertes, débiles, e incluso llegar a eliminar algunas que no cumplan con los requisitos. No tuvo la oportunidad de realizar este trabajo que él mencionó que se debía hacer con todas esas narraciones en su introducción. Y es por eso que no todo lo que se encuentra en el libro Bihar al-Anwar se considera algo categóricamente correcto o acreditado, sino que simplemente hay que hacerle los análisis de rigor pertinentes a las narraciones. Dicho sea de paso, no existe en la escuela de Ahlul Bayt, no existe dentro del shiismo imamita duodecimano ningún libro que podamos considerar como acreditado totalmente, a excepción del Sagrado Corán. El Sagrado Corán es el único libro que consideramos inmaculado, y todos los demás libros se les debe hacer, que es lo que hacen los sabios, el análisis de las narraciones, de las cadenas de transmisión de las narraciones, del sentido expresivo de las mismas, estudiar a las personas que integran las cadenas de transmisión en la ciencia que se llama ciencia de Rijal o Jarh al-Ta'dil, que precisamente de eso se ocupa esta disciplina. Hacer los análisis que se instruyen en la disciplina o ciencia de Dirayatul Hadith. La cuestión es que grandes sabios como Muhammad Hussein Tabatabai o el sabio al-Huwaizi, en su libro de narraciones sobre el Sagrado Corán, o Tafsir Nur al-Thaqalain, para ser condescendiente en la denominación Tafsir de su libro, hacen un análisis crítico de las narraciones y finalmente catalogan a ciertas narraciones de mufassira o explicativas de lo que realmente es la exégesis propiamente dicha de las aleyas del Sagrado Corán. Y de esta manera, sin eliminar a las demás narraciones que se refieran a leyes del Sagrado Corán, e incluso sin descartar narraciones que de ninguna manera podemos considerar poco acreditadas, ni mucho menos falsas, sino que son narraciones verdaderas y muy acreditadas, siguen sin ser mufassira, siguen sin ser explicativas,
en lo que hace a lo que es la exégesis del Sagrado Corán propiamente dicha. Y es por eso que él divide las narraciones en tres. En narraciones que son mufassira, explicativas y relativas realmente a la exégesis del Sagrado Corán. En riwayat al-tatbiq, el jari wa al-tatbiq, que son las narraciones que se refieren o expresan un sujeto, tema o caso de aplicación de las narraciones, de las aleyas del Sagrado Corán, perdón. Y hay un tercer tipo de narraciones que son las riwayatul batn, las narraciones que se refieren a algún que tiene una explicación de un aspecto oculto del Sagrado Corán. Ahora procedemos a explicar cada una de estas clasificaciones. En cuanto a las riwayat tafsiriyya o mufassira, las narraciones que realmente contienen, hacen a la exégesis del Sagrado Corán, a la explicación del Sagrado Corán, a todo aquello que rodea a la ley del Sagrado Corán para entender de la mejor manera el sentido que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios quiere dar a entender a los seres humanos. Estas narraciones, como ejemplo de las mismas, están las narraciones que ya hemos citado en la clase anterior de Ahlul Bayt, pero de manera teórica o como de definición podemos decir que las narraciones que son mufassira, que son relativas o pertinentes a la exégesis del Sagrado Corán para comprender el sentido del Creador en las mismas aleyas, son narraciones que pueden ser mujmal, pueden ser imprecisas o genéricas o generales, y en todo caso una narración de los imames de Ahlul Bayt lo que pueden hacer es extender más ese sentido para poder comprender ya en detalle palabras del Creador dichas de manera general. Ya hemos explicado esto, como cuando Dios en el Sagrado Corán habla del rezo, pero no dice cuántos ciclos de oración son, cómo deben ser esos movimientos. Bueno, eso ya es una función del mensajero de Dios, litubayyin linnasi, para que le expliques a la gente, como dice el mismo Sagrado Corán, lo que le fue revelado. Y es por eso que las narraciones del profeta del Islam y las narraciones después explicativas de nociones y conceptos tomados del profeta del Islam mismo, que fueron transmitidos por Ahlul Bayt, pueden llegar a hacer que comprendamos de mejor manera, en detalle, de manera más extensa y en detalle, el sentido que Dios quiso hacer llegar a las personas. Y para esto usamos todos esos instrumentos de los cuales ya hemos hablado: el idioma árabe, cuestiones relacionadas a la lógica, las inferencias racionales, la relación lógica entre los juicios y sus temas, como la particularización de algo general, la restricción de algo absoluto, ver la relación que puede haber entre dos tipos de expresiones, siendo una regente, siendo otra regida, como cuando hablábamos de un juicio y poníamos como ejemplo al juicio de la obligatoriedad de rezar y de la obligatoriedad de salvar a una persona. Y si estamos rezando a la vera de un río y alguien se está ahogando, ya podemos no rezar o cortar el rezo, lo cual no se debe hacer, pero es prioridad salvar a una persona si es que están dentro de nuestras facultades y capacidades de hacerlo. Entonces vemos que todas esas son relaciones lógicas, basadas en la lógica, en el sentido común, en otras aleyas del Sagrado Corán, en narraciones acreditadas. Todo aquello, todas estas narraciones
que incluyan uno de estos sentidos serán consideradas como mufassira, explicativas o explicadoras de el sentido que Dios quiere hacernos llegar en las aleyas del Sagrado Corán. Este es el primer tipo de narraciones, las mufassira. Después el Alama Muhammad Hussein Tabatabai divide en su clasificación, divide las narraciones también en riwayat al-jari wa al-tatbiq, narraciones que expresan la aplicación o la correspondencia que tiene una ley con un sujeto, tema o caso de aplicación. En este sentido, también debemos aclarar lo siguiente, que es que puede suceder que casos de aplicación de una ley también sirvan para explicar la ley misma. Para dar un ejemplo, ya he hablado en las primeras clases de la ley del Sagrado Corán que dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Si os viene un corrupto con una noticia, procurad verificar la noticia. Entonces vemos que eso tenía un sentido implícito, que si viene alguien que no es corrupto, está avalado por el Sagrado Corán darle como consideración de verdad mientras no haya un indicio de lo contrario. No significa que sea la verdad misma, sino considerarlo como de verdad. Esta ley, إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, vemos en el tafsir de Ibn Kathir, sabio sunni, que dice Nuzilat fil Walid ibn Uqba, fue revelada en relación al Walid ibn Uqba, y Ibn Kathir transmite de la siguiente manera. Cuenta la historia de el Haris. El Haris era uno de los compañeros del profeta del Islam, una persona que se había islamizado y vivía en una comarca cercana a la ciudad de Medina, y bueno, era una persona que se había islamizado y quería cumplir con los preceptos del Islam. Entre esos preceptos se encuentra el hecho de dar el zakat a las personas encargadas del jibaya. El jibaya era trasladar los gravámenes religiosos. Llegó el momento en que el Haris debía dar el zakat y vio que no llegaba el enviado del mensajero de Dios en su momento, siendo que el profeta era una persona muy ordenada. Entonces él mismo decidió tomar el zakat, ir a la ciudad de Medina y llevárselo al profeta del Islam. Resulta que en el medio, este personaje, al-Walid ibn Uqba, había sido comisionado por el profeta del Islam. Es mucha la historia que se encuentra detrás de los compañeros del profeta del Islam, o aquellos que después fueron considerados o tomados como compañeros del profeta del Islam por diferentes corrientes. La historia del Walid ibn Uqba es una historia realmente lamentable. Tanto él como su padre habían estado en contra del Islam. Su padre fue muerto luchando contra el Islam. Él finalmente se había islamizado, podemos decir en apariencia, y no quería perder el poder que tenía o la jerarquía
que tenía entre su gente. Entonces se puso al servicio del profeta del Islam y el profeta quiso darle una oportunidad. Tampoco quería que estas personas que se habían islamizado, podemos decir a regañadientes para no perder sus posiciones, quería darles una oportunidad de integrarse a la sociedad y tal vez de esa manera atraerlos para que vean que el Islam les convenía como una forma de vida en la cual había un compañerismo, había un respeto al otro y muchos otros valores y nociones que no había dentro, que no existían entre los incrédulos. La cuestión que Al-Walid ibn Uqba no hizo caso de ir a traer el zakat, fue negligente. Esa negligencia se debe a varios factores. Entre esos factores están las enemistades que existían desde antes de ser musulmanes. Bueno, no es el momento de estar explicando. La cuestión que el Walid ibn Uqba no cumplió con la orden del profeta de Dios. No fue a buscar el zakat para llevárselo al profeta del Islam. Y cuando se le preguntó qué es lo que pasó, él inventó una mentira. Dijo: Al-Haris no quiso dar el zakat y quiso luchar contra nosotros para no darlo, porque era mucho dinero. Bueno, mientras se estaba desparramando o difundiendo esta mentira, llega Al-Haris con el dinero del zakat para entregárselo al profeta del Islam. Bueno, narra Ben Kathir: فلما دخل الحارس على رسول الله, cuando llegó el Haris a ver a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, el profeta le preguntó: قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي. ¿Es verdad que te negaste a dar el zakat, a dar el gravamen religioso, e incluso quisiste matar a mi enviado? Dijo el Haris: La, no, والذي بعثك بالحق, juro por aquel que te envió con la verdad, ما رأيته, no llegué a verlo, ولا أتاني, no vino a verme, وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وآله. Y no llegué y no vine sino porque realmente me sorprendió que el mensajero de Dios no me hiciera el honor de tomar mi limosna. وخشيت أن يكون قد سخطت قد كونت سخط من الله. Entonces temí que se me hubiera dirigido a mí, que la ira de Dios se hubiera dirigido a mí. Sakht min Allah wa rasulih. La ira de Dios y de su mensajero hubieran recaído sobre mí. De esta manera, fue revelada la ley del Sagrado Corán que se encuentra en la Sura Al-Hujurat, en la Sura número 49, que dice: Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh creyentes, cuando os venga un corrupto con una noticia, verificadla. El caso de aplicación, si bien es un enunciado general, cuando venga un corrupto con una noticia, verificadla, tiene un caso de aplicación y una causa de revelación, que es lo que hizo el Walid ibn Uqba. Por lo tanto, el caso de aplicación de corrupto en esta ley es el Walid ibn Uqba. Toda esta historia y saber en quién recae la condición de fasiq o corrupto en esta ley del Sagrado Corán, este caso de aplicación de esta ley, nos sirve, es mufassir, es explicativo, porque estamos hablando ya de algo preciso y no de algo genérico. No se habla en general cuando venga un corrupto, se habla ya
de un corrupto y nos sirve la norma general, pero también está esta explicación del caso en concreto al que se refiere esta ley del Sagrado Corán. Eso se llama tanzil, o el sentido en la revelación. Y su contraparte es el sentido en el ta'wil, que es el propósito que va más allá. No es solamente el Walid ibn Uqba, sino obviamente cualquier corrupto que traiga una noticia hay que verificarla. Cualquier persona que tenga las características de Walid ibn Uqba. ¿Quién es el Walid ibn Uqba? Fue ese mismo, era de la familia de los Omeyas, de la familia de Osman ibn Affan, quien fuera el tercer califa. Osman ibn Affan, las críticas que se le hacen es que dispuso a todos sus familiares, a todos los Omeyas, en puestos de poder. Esto es algo que el mismo segundo califa ya había pronosticado al ver a Osman, y dijo que es como si te estuviera viendo, que al ser califa dispones a todos tus familiares en los puestos de poder. Y es precisamente lo que hizo. Se cumplió el pronóstico del segundo califa y Osman ibn Affan puso como gobernador de Egipto, gobernador de Kufa, gobernador de Basora. Todos estos gobernadores eran sus familiares, eran sus primos. A pesar de los antecedentes del Walid ibn Uqba, a pesar de que el mismo Corán lo llamó corrupto, a pesar de muchas cuestiones, dispuso como gobernador de Kufa al Walid ibn Uqba. Este Walid ibn Uqba, bueno, hubo muchas quejas por el comportamiento de él. Era un borracho, se embriagaba en público, al punto tal, bueno, y el que rezaba las oraciones, por supuesto, era la persona dispuesta por el califa en la mezquita principal de la ciudad. Por lo tanto, generalmente, o era función de la persona que era dispuesta como gobernante, la que debía realizar el rezo. Una vez estaba tan borracho a la hora del salat de la mañana, del rezo de la mañana, que en lugar de hacer 2 ciclos de oración, hizo 4 ciclos de oración. Y es más, incluso en el suyud, incluso en la prosternación, se lo escuchaba decir ishrab wasqini, que toma y sírveme, toma más embriagante y sírveme. Realmente se reía de la religión. Después, por las quejas de las personas que le tiraban de su capa para que ya no siguiera rezando, se levanta después y dijo: halajidkum, ¿acaso quieren más? Como dicen, ¿quieren que siga rezando más? Vemos que este tipo de personajes, bien catalogados, muy bien catalogados como corruptos por el Sagrado Corán, pero lamentablemente no tomaron esa enseñanza directa dada del Sagrado Corán, y después fueron estos personajes los que ocuparon puestos de poder y que facilitaron el hecho de que los omeyas llegaran al poder con toda su corrupción. Vemos que fue revelada a su respecto la ley Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Por lo tanto, el caso de aplicación preciso de esta ley es el Walid ibn Uqba, lo cual no quita que el enunciado sea general y que el resto de los corruptos entre los omeyas, como de todos estos califas que se habla de que eran también corruptos en diferentes sentidos, no quiero estar hablando de estas cuestiones de corrupción y depravación, como Yazid ibn Muawiyah, también otro borracho más, Marwan ibn Hakam, o Abdul Malik ibn Marwan, su hijo, Hisham ibn Abdul Malik, todos estos que llegaron a ser califas después, cada uno más corrupto y depravado que otro, son casos ya de aplicación genérica y ya no puntual
de esta ley del Sagrado Corán. Con respecto a los califas omeyas, corruptos y depravados, podemos decir que la condición de corrupto se les aplica de forma genérica, a diferencia del Walid ibn Uqba, que ya se aplica de forma precisa y puntual. Es así que tenemos estas narraciones que son de Jari Tatbiq, narraciones que expresan una aplicación de la ley en un sujeto, un tema o un caso. No son mufassira en general, pero cuando son precisas, como en el caso del Walid ibn Uqba, sí son mufassira, sí son explicativas. Lo que hizo el alama Muhammad Hussein Tabatabai es separar aquellas que son explicativas y aquellas que simplemente se refieren a aquellas narraciones de Ahlul Bayt que simplemente se refieren a un caso de aplicación de las mismas. Ejemplo de estos casos de aplicación es aquella ley del Sagrado Corán que dice alladhina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. En cuanto a aquellos a quienes les dimos el libro, ellos lo recitan como corresponde, haqqa tilawatihi, como realmente es tiene el Corán el derecho a ser leído de esa manera, o sea, como corresponde. Vemos que el imam Ja'far Sadiq alayhi salam dijo: aquellos a quienes les fue dado el libro y lo leen como corresponde, se refiere a nosotros, Ahlul Bayt, los imames de Ahlul Bayt. Son narraciones obviamente propias de la escuela de Ahlul Bayt, son propias del chiismo, pero son narraciones que expresan un caso de aplicación. Obviamente el más perfecto y el más completo, como son los imames de Ahlul Bayt, pero no necesariamente se restringe a ellos. Y así también a leyes similares, generalmente aquellas en las cuales se refiere a Ahlul Bayt como caso de aplicación, o a los enemigos de Ahlul Bayt como caso de aplicación cuando se habla de corrupción, de depravación, los incrédulos. Y este tipo de narraciones, Muhammad Hussein Tabatabai no las considera que sean mufassira o que hagan a la explicación de la ley del Sagrado Corán. Este tipo de narraciones también han servido para que muchos enemigos de Ahlul Bayt, muchos enemigos de la escuela de Ahlul Bayt, realicen calumnias contra los sabios shias, de que cambian el sentido del Sagrado Corán. Lo que hacen es aplicar, realizar esta aplicación, Jari Tatbiq, y no necesariamente dar una explicación diferente a la que se encuentra en las aleyas del Sagrado Corán. Por ejemplo, respecto a la ley que dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, en cuanto a aquel a quien se le dé el libro en su diestra, en su mano derecha, le tendrá un cómputo fácil. Las narraciones de Ahlul Bayt nos dicen que aquel a quien le será dado el libro en su mano derecha es Ali ibn Abi Talib. Hay personas que lamentablemente atacan a la Shia por decir que es una explicación forzosa de esta ley del Sagrado Corán, cuando en realidad lo que es una aplicación de uno de los casos de aplicación que es innegable, por lo menos para todos los musulmanes, puesto que todos los musulmanes respetan a Ali ibn Abi Talib, es decir, que es uno de los creyentes y como tal se le será dado el libro en su diestra. Para los shias será el más perfecto y exponente grado de creyente luego del profeta del Islam,
Por lo tanto, ¿quién mejor que él para ser un exponente o caso de aplicación de esta ley? Y para otros será simplemente un caso de aplicación más, entre otros creyentes y sabios. Pero cualquiera sea el caso, vemos que no es algo que contradiga el sentido original de la ley del Sagrado Corán. Hay que ser muy cuidadoso para primero ver cómo un caso de aplicación como el de Walid ibn Utba, puede ser ayudar a comprender el concepto en que fue revelado en la ley del Sagrado Corán, por lo tanto ser explicativa, y cómo diferenciar entre aquellos casos de aplicación que son exclusivos y no genéricos, que son puntuales y que no admiten la generalidad, como la ley del Corán que dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Ciertamente que Dios solamente quiere alejar de vosotros la impureza Ahlul Bayt y purificaros sobremanera. Ahlul Bayt aquí no son simplemente un caso de aplicación, son la aplicación, es el caso de aplicación. Se refiere a ellos y a nadie más que a ellos esta ley del Sagrado Corán, que ellos son aquellos a quienes Allah ha purificado sobremanera, de quienes Allah quiere la purificación, yuridullahu, arada, quiere la purificación. Y vemos que esto es algo especial, porque si no, en todo caso, Ahlul Bayt son seres humanos y como tal Dios quiere la purificación de toda la humanidad. Y en todo caso, esta forma exclusiva de dirigirse a ellos es algo que no es normativo, sino es algo descriptivo. Ellos son puros y purificados. Haciendo énfasis en esto. Entonces vemos que hay que hacer una diferencia entre las personas, sujetos o temas a los que se refiere una ley. Ver, ¿son realmente, es genérico o no es genérico? En el caso de Ahlul Bayt, obviamente que no es genérico, es algo puntual. En el caso del Walid ibn Uqba, la aplicación de corrupto, el enunciado es genérico y la causa de la revelación fue el Walid ibn Uqba. Vemos que en este caso tenemos una combinación de una narración explicativa junto con un caso de aplicación genérico, y después están aquellos casos de aplicación que no necesariamente hacen a la explicación de una ley. Son estos casos que ha descartado el Alama Muhammad Hussein Tabatabai. Estos son el segundo tipo de narraciones, y después hay un tercer tipo de narraciones. Las primeras eran mufassira, explicativas. Las segundas son casos de aplicación, sujetos o temas o casos de aplicación de las aleyas. Y el tercero son las riwayatul batn, son las narraciones que hablan de los sentidos ocultos. Las aleyas, como ya hemos explicado en las primeras clases, pueden tener un sentido zahir, aparente, y además del sentido zahir, un sentido batn, un sentido oculto. Muchas veces el sentido batn no es exactamente igual que el zahir, como las aleyas que hablan de que la mano de Dios, yadullah fawqa aydihim, la mano de Dios se encuentra por sobre las manos de ellos. No se refiere al sentido aparente, se refiere a algo más, se refiere al poder de Dios, se refiere a la hegemonía, supremacía de Dios. Vemos que aquí el sentido aparente no se tiene en cuenta. Obviamente esto únicamente puede hacerse con indicios. Sin el indicio, lo primero que debemos considerar es el sentido aparente. Hay narraciones, por ejemplo, como aquella que dice que la ley del Sagrado Corán, en la sura Rahman, en la sura 54, cuando habla, dice, Marajul Bahraini yaltaqiyan, cuando los dos mares se encuentran, fihima barzakhun la yabghiyan, hay un barzakh, como una barrera, por lo tanto no se entrecruzan, y esto también se cuenta con un milagro del Sagrado Corán que habla acerca de los mares, como que existe como una barrera y cómo no se juntan las aguas y no se entrecruzan.
razón por la cual Jacques Cousteau se hizo musulmán. Bueno, eso ya es otro tema. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Y después sigue la ley del Sagrado Corán, dice يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. De estos dos mares, يَخْرُجُ مِنْهُمَا, salen de ellos dos al-lu'lu'u wal-marjan, las perlas y el coral. Las perlas y el coral. Hay narraciones que indican que las perlas y el coral son los imames Hassan y Hussein, y que los dos mares que se encuentran son Fátima y Ali. Vemos que una persona, por el solo hecho de saber idioma árabe, por el solo hecho de conocer el Sagrado Corán, por leer las aleyas para ver cómo se explican entre ellas, y si no conoce estas narraciones, nunca se le vendría a la mente decir que aquí las perlas y el coral se le refieren a los imames Hassan y Hussein, y eso es el significado esotérico de estas aleyas, como de ese gran encuentro de mares, o sea, de la unión de Fátima y Ali, con ambos sea la paz, únicamente a través de la profundidad de condición inmaculada de estas grandes personas es que han surgido algo tan exquisito, exclusivo y puro como los imames Hassan y Hussein, con ambos sea la paz. Estas son consideradas riwayat batn, narraciones que hablan de un sentido oculto. El sabio Muhammad Hussein Tabatabai lo que hace es descartar este tipo de narraciones porque no hacen a lo que es el tafsir propiamente dicho. Hay muchos otros ejemplos más, de, por ejemplo, como el imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, en sus batallas o encuentros, cuando se enfrentaba con otros musulmanes, había quien cuestionaba al imam Ali ibn Abi Talib, diciendo, pero ellos también son musulmanes y estamos luchando contra ellos. Y él decía que así como al profeta le fue ordenado luchar en base al tanzil, en base a la revelación, a mí me fue ordenado luchar en base a ta'wil. El ta'wil es el sentido, la realidad o propósito que está, el propósito real que tiene el Creador en su revelación. Y como estos parámetros que se ajustaban a aquellos enemigos de la religión en la época del mensajero de Dios y que se manifestaban en la forma de incredulidad, incrédulos, idólatras y luchando contra el Islam, estos mismos parámetros se encuentran en estos que están luchando en contra del imam Ali ibn Abi Talib. Y el imam Ali ibn Abi Talib les explicaba, por supuesto, no les imponía algo de manera ciega para que acepten de manera ciega, sino que les explicaba. Y al explicarles, por ejemplo, decía, existen leyes en las cuales dice Tilka rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd, hay mensajeros en las cuales preferimos a unos sobre otros. Y sigue la ley del Sagrado Corán y dice Walau sha'a Allah, si Dios hubiera querido, maqtatala alladhina min ba'dihim, no se hubieran combatido entre ellos aquellos que estuvieron después de esos mensajeros o profetas. Así que vemos que aquellos que quedaron después de los mensajeros y profetas, que en vida de los profetas les siguieron, combatieron entre ellos. Y sigue explicando el imam Ali con el mismo Sagrado Corán, walakin ikhtalafu, pero discreparon entre ellos, faminhum man amana, entre ellos hay quien creyó, wa minhum man kafar, y entre ellos también hay quien descreyó. Llamar kafir en este no es en el sentido de considerar a alguien que no cree en el Islam. Aquí es un sentido, podemos decir, alegórico si hablamos del Islam, y es un sentido ya no alegórico sino directo si es en el sentido de descreer del imamato o descreer del mismo imam Ali ibn Abi Talib. Aún así vemos que esta alegoría
no deja de ser tal, puesto que el mismo Ali ibn Abi Talib no los trató como a los incrédulos, sino que les dio el trato como musulmanes. En la batalla de Yamal, en la batalla del Camello, cuando Aisha, Talha y Zubayr se sublevaron contra el imam Ali, después que fuera esta revuelta, fuera depuesta y que cayera prisionera Aisha, cuando se hablaba de repartir los botines de guerra, el imam Ali ibn Abi Talib dijo: aquí no va a haber botín de guerra en este caso, no hemos luchado con incrédulos, por lo tanto no vamos a quitarle nada al enemigo que ha perdido la batalla. Algunos se quejaron porque muchos van a la batalla a buscar el botín. Cuando se quejaron, dijo el imam Ali: bueno, si quieren un botín, comencemos entonces por Aisha. ¿Quién la va a llevar como botín? Con esto les quiso hacer entender a los musulmanes que estos eran, a los demás musulmanes, a sus seguidores, que estos eran musulmanes, que no se podía aplicar estas normas de tomar un botín. Y es así como Aisha fue devuelta a su casa, como el mismo sagrado Corán le ordenó: waqurna fi buyutikunna, y permanecer en vuestras casas. Y vemos como todas estas narraciones que indicarían un kufr o incredulidad de sus enemigos tienen un significado baten que no es diferente al zahir, tiene un significado oculto que es diferente al aparente, puesto que no se refiere al kafir o incrédulo en el Islam. Todas estas narraciones no son mufassira o explicativos del sentido de las aleyas. Hay aplicaciones, hay casos de aplicación de las aleyas que son correctos, como ya mencioné los sentidos genéricos. Los califas omeyas, los califas corruptos que se embriagaban, obviamente, al cumplir las mismas condiciones que el Walid ibn Uqba, por lo tanto también podemos considerarlos corruptos, de los cuales todo aquello que surgía de ellos había que verificarlo. Pero hay casos que muchas veces es difícil de aceptar en primera instancia, a menos que haya una gran explicación por atrás, o sin conocer, en este caso, la historia del Islam. En cuanto a la ley que dice Inna al-abrara lafi na'im, en cuanto a los justos estarán en el na'im, en el bienestar del paraíso, wa inna al-fujjara lafi jahim, y ciertamente que los depravados estarán en el infierno. Dijo el imam Muhammad al-Baqir alayhi salam: nosotros somos al-abrar, nosotros somos los justos, y nuestros enemigos son los depravados. Aquí decir que los imames de Ahlul Bayt son los justos y los enemigos de Ahlul Bayt, que en esa época, en la época de Imam Muhammad al-Baqir, eran los califas omeyas y todos aquellos que les hicieron la vida imposible, son un caso de aplicación, obviamente, de esta ley. Pero hay que conocer la historia del Islam para poder llegar a comprenderlo. Personas en general con un conocimiento muy somero de lo que es el Islam, puede decir, eran califas. Algunos promovían las lecturas del Sagrado Corán, bueno, como hoy se hace en algunos gobiernos de reyesuelos corruptos, donde imprimen el Sagrado Corán y lo distribuyen entre la gente, mientras sus príncipes tienen una vida depravada en los centros de depravación de Europa y el resto del mundo. Y así también otros casos de aplicación más, donde algunos son ejemplos genéricos muy claros y otros no. Otros necesitan una explicación ya considerada oculta, en el sentido de discrepar con lo aparente. Pero esto lo vamos a dejar ya para el estudio de los diferentes libros del tafsir, como son el Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Quran, Nur al-Thaqalain,
Majma' al-Bayan, y muchos otros libros de exégesis, como de sabios de otras escuelas. No solamente estoy promocionando las escuelas de Ahlul Bayt, Al-Kashaf, de Zamakhshari, Tafsir al-Alusi, el mismo. Hoy usé el Tafsir de Ben Kasir para hablar de la historia del Walid ibn Uqba. Respecto a esto, hay muchas narraciones del Tafsir, ya no solo en el libro del Tafsir, como en el Isti'ab, el libro Al-Isti'ab de Ibn Abdul Barr, sabio sunni también, que cuenta esta misma historia del Walid ibn Uqba, o Ibn al-Asir en su libro Usud al-Ghaba, los leones de la estepa, Usud al-Ghaba, donde habla también, o del bosque, que habla, al hablar de los compañeros del profeta del Islam, cuenta esta historia, y encontramos así muchos libros en los cuales, de sabios del Islam en general, de las diferentes corrientes, donde podemos tomar muchas de esas narraciones como explicativas de cuestiones del Sagrado Corán. Para terminar, hay narraciones que son atribuidas a los imames de Ahlul Bayt, que realmente no son correctas. Lamentablemente esto se ha dado a lo largo de la historia. Ha habido personas que por diferentes motivos han inventado narraciones y las han atribuido a los imames de Ahlul Bayt. Se encuentran estas narraciones, lamentablemente hasta hoy en día, en libros como Bihar al-Anwar. Ya dije, Bihar al-Anwar, 116 tomos. El Allama Muhammad Baqir al-Majlisi juntó todo eso para después hacer una depuración. No tuvo esa oportunidad en su vida, pero nos dejó ese inmenso legado para que otros sabios hicieran esos estudios. Y tiene obviamente la gran virtud de haber recopilado ese gran legado para que no se perdieran esa gran tradición, como lamentablemente muchas cosas se perdieron a lo largo de la historia, con el ataque de los mogoles, el incendio de las bibliotecas de Sheikh al-Tusi en Bagdad, etcétera, etcétera. Bueno, es precisamente con estos legados que se han preservado las tradiciones, pero hay que hacerles esta depuración. Hay personas contrarias a Ahlul Bayt que han inventado narraciones que pareciera que son a su favor, pero lo que hacen es denigrar a los imames al atribuirles cosas que ellos mismos no se atribuían a ellos mismos. Y después están los ignorantes, aquellas personas que aceptaron estas narraciones o que exageraron en muchas cuestiones sin ponerse a pensar. Por ejemplo, yo hoy hablé de la sura Ar-Rahman, la sura número 54. La sura Ar-Rahman tiene una característica que es recurrente y repetitiva, una frase que dice فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las mercedes y gracias de tu Señor vais a desmentir vosotros dos? Quede ese dato. En esta sura Ar-Rahman, en un momento dado habla de Az-Thaqalain. En hadices del profeta, Az-Thaqalain, con Az-Thaqalain que se refería al Corán y a Ahlul Bayt. Algunas narraciones inventadas se supone que provenientes de los imames, falsamente atribuida a ellos, dice que en la sura Ar-Rahman, cuando dice Sanafrugu lakum ayyuha ath-thaqalan, aquí ath-thaqalan o ath-thaqalain, en el cual se referiría
la Sura Rahman son el Corán y Ahlul Bayt, y vemos que están entonces mencionados en el Sagrado Corán de manera muy explícita. Cuando esto no es así, Az-Thaqalayn aquí se refiere a los hombres y a los genios. Y esto es algo muy claro, sobre todo porque es precisamente a través de esta ley que habla de Az-Thaqalan y se dirige a Az-Thaqalan, ayyuha Az-Thaqalan, se dirige a ellos, a estos dos grupos, Az-Thaqalan, que después comienza a repetirse de manera recurrente esta ley que dice: ¿y cuál de las mercedes de Dios vais a desmentir vosotros dos? Y se refiere a Thaqalan, a los hombres y a los genios. ¿Acaso sería lógico decir que el Corán y Ahlul Bayt desmentirían las leyes de Dios? Vemos que esto es muy claro, que Az-Thaqalan aquí no se refiere al Corán y Ahlul Bayt, a pesar de usar el mismo término que el profeta usó en el hadith al decir: inni tarikum minkum Az-Thaqalayn, dejo entre vosotros dos tesoros, Kitabullah wa Itrati, el libro de Dios y mi descendencia. Y esto es muy claro únicamente haciendo un estudio idiomático, únicamente con sentido común se puede llegar a desmentir que este supuesto hadith proviene de los imames de Ahlul Bayt. Para que, y mucho más todavía, si es que comenzamos a hacer un análisis de la cadena de transmisión y quién lo transmitió, quiénes eran estas personas, desconocidos, corruptos, y por lo cual se debía verificar estos hadices. Lamentablemente no tenemos tiempo, hay muchos otros ejemplos con los cuales nos puede quedar en claro cómo estos análisis de las narraciones que indicarían una aplicación o caso de aplicación de las aleyas a veces son vagos, imprecisos, a veces son inexactos, por lo tanto descartamos el hadith. Hay algunas interpretaciones también que lo que hacen es invalidar normas del Islam. Por ejemplo, hay corrientes esotéricas que su intención al transmitir estos supuestos hadices y referirlos a los imames de Ahlul Bayt, dijimos que algunos de los que inventaban estos hadices eran enemigos de Ahlul Bayt que después querían denigrarlos. Pero también estaban aquellos que adherían a alguna corriente esotérica y lo que querían hacer es simplemente tener ese aspecto de espiritualidad y no verse obligados a realizar los preceptos divinos. Y es así que algunas de estas corrientes esotéricas, en estos supuestos hadices, dicen por ejemplo que el salat, que el rezo, significa seguir al imam. Eso es realmente el salat. O que el hajj significa ziyarat al imam, y visitar al imam. O que el saum ya no es solo abstenerse de comer y beber en el mes de Ramadán, no es el ayuno, sino que es al-imsak an ifsha sirr al-imam, que es abstenerse de divulgar los secretos de los imames. Por lo tanto, vemos si realmente el rezo es eso, peregrinación es esto y el ayuno es esto. No es obligación ni rezar, ni ir a la peregrinación, ni ayunar, sino que lo que hay que hacer es seguir al imam, visitar al imam y no revelar los secretos del imam. Vemos que entonces, entre los propósitos de aquellos que inventaban estas narraciones, el menoscabar a la imagen de Ahlul Bayt, por lo tanto eran enemigos de Ahlul Bayt, o son aquellas personas que lo que querían era alejar de sí mismo obligaciones y disponerse en una situación de prestigio ante otros, que las seguirían
porque les estarían quitando obligaciones del Islam. Por lo tanto, de esta manera obtendrían seguidores, posición, dinero, etc. Con esto terminamos con estas lecciones en las cuales hablamos del tafsir. No hicimos un tafsir de las aleyas, sino que hablamos del tafsir como materia o como disciplina. Esto no es el final del tafsir, sino todo lo contrario. Ni siquiera comenzamos. No soy un exégeta. Lo que hice fue simplemente transmitir unas nociones acerca de lo que es el tafsir del Corán, para que de esta manera tengamos más herramientas y datos para que cuando leamos estos libros en los cuales se ha realizado tafsir del Corán, podamos hacerlo con sentido crítico y podamos comprenderlos más cabalmente. Agradezco a todos aquellos que han facilitado la tarea, que nos han facilitado las cosas para que sean posibles, para que haya sido posible grabar estas clases, y espero que sirvan para que tanto musulmanes como no musulmanes puedan tener una mayor comprensión del libro sagrado del Islam, que es el Sagrado Corán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.